lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1921. Allí, frente a ellos, la jungla se abrió y reveló una vasta extensión de hueso blanco. Estaba casi completamente inundada, pero el agua era tan superficial que apenas alcanzaba las espinillas de una persona. Lo más sorprendente de todo era que el claro inundado estaba completamente libre de la infestación escarlata. No había árboles, enredaderas, hierba ni musgo. Era como si la antigua jungla tuviera miedo de acercarse más a la oscura colina que se alzaba en el corazón de la extensión vacía y retrocediera aterrorizada. La colina en sí era alta y de forma extraña, con sus laderas oscuras y estériles. De vez en cuando, ondas extrañas se extendían desde ella a través del agua poco profunda, llegando hasta el borde de la jungla. Como si algo enorme estuviera respirando en algún lugar detrás de la colina, el peso medido de sus respiraciones reverberaba en los antiguos huesos. Ben y su grupo no estaban lejos del árbol caído en el que Lady Sashen estaba de pie, así que la vio bien. En ese momento, la majestuosa santa se dio la vuelta, mirando hacia abajo a su hermana desde la considerable altura del tronco antiguo. De pie sobre las masas destrozadas de la séptima legión, parecía una deidad siniestra. Su belleza sobrenatural era a la vez impresionante y escalofriante. La princesa Seisan lucía sutilmente inhumana debido a su piel gris sedosa, y la mitad inferior de su exquisito rostro estaba manchada de sangre carmesí, como si hubiera estado destrozando a las grandes criaturas de pesadilla con los dientes. Parecía un espíritu malévolo invocado al mundo mediante un gran sacrificio de sangre. A pesar de eso, Ben se sintió calmada al ver a la elegante princesa. Su corazón fue invadido por una sensación de tranquilidad, y sintió como sus miedos desaparecían. La sensación de paz y seguridad era como un soplo de aire fresco en el calor sofocante de ese oscuro y temible infierno. Sin embargo, Ben se sintió extrañamente perturbada. Porque, para ella, no parecía ser el tipo de calma sanadora. En cambio, era como la clase de relajación falsa que los depredadores mortales inducen en su presa antes de clavar sus colmillos en la carne de la víctima. De todas formas, este depredador está de nuestro lado. Eso es bueno, ¿cierto? Lady Seisan, mientras tanto, le habló a su hermana con una voz agradable y aterciopelada. ¿Qué sientes, él? Jade Senior, que estaba apoyada en el árbol caído con la cabeza baja, se estremeció y miró hacia arriba. Su capucha se deslizó, revelando su cabello exuberante y su hermoso rostro. En ese momento, sin embargo, ese rostro estaba distorsionado por una terrible mueca. Sus hermosos ojos estaban muy abiertos, llenos de miedo. Muerte, la muerte viene. Nuestra sangre fluirá como un río, nuestra carne se pudrirá, nuestros ojos serán devorados por cuervos hambrientos, nuestras entrañas se convertirán en un festín para los gusanos. No habrá esperanza, no habrá escape, no habrá alivio, no habrá salvación, la muerte viene. Está aquí. Al oír esa terrible profecía, Ben se estremeció. Incluso Tamar pareció palidecer, apretando con más fuerza la empuñadura de su espada. Sin embargo, Lady Sashen no parecía perturbada. Sonrió y asintió pacientemente. Sí, sí. Has estado diciendo eso desde que estábamos en el orfanato. Estoy segura de que moriremos algún día, tú y yo, pero ¿qué sientes ahora? ¿Qué percibes ahora? Jade Senior la miró fijamente durante unos momentos, su rostro una máscara de terror. Luego, de repente suspiró y negó con la cabeza. Oh, eso. Bueno. La pequeña princesa frunció el ceño y se rascó la parte posterior de la cabeza torpemente. Después de un rato, dijo en un tono despreocupado, es un gran demonio, supongo. Jade Singer pudo haber sido despreocupada, pero cada soldado que la escuchó se estremeció. Ben también lo hizo. ¡Qué locura! Esto es una locura. ¿Qué demonios estaba haciendo ella aquí, en una zona de muerte, escuchando hablar sobre grandes demonios? Las grandes criaturas de pesadilla eran algo que los humanos sabían que existían teóricamente, pero que nunca deberían encontrarse. Eran materia de leyendas, del tipo de leyendas que eran demasiado aterradoras para contar en la oscuridad. Las grandes abominaciones eran sinónimo de muerte desde antes de que Ben naciera. Las regiones del reino de los sueños donde habitaban se llamaban zonas de muerte por una razón. Pero ahora, las reglas y leyes que parecían inviolables estaban cambiando rápidamente. Los humanos supremos estaban ahí fuera en el mundo, y personas como Ben se encontraban de repente al lado de grandes criaturas de pesadilla. Ya había visto a varias de esas muertas en la jungla, y había vislumbrado a otras más rampajeando en la horda de abominaciones más débiles. Pero al menos esos seres terribles eran meras bestias y monstruos. Un demonio era un tipo diferente de ser. Porque los demonios eran inteligentes y poseían su propia voluntad maligna. Maldición. De todos, solo Lady Seisan permanecía tranquila. Giró su rostro ensangrentado para contemplar una vez más la colina distante, permaneció en silencio durante unos momentos y luego asintió. Así es. Bueno, entonces, guerreros del ejército de la canción, escuchen mi orden. Su vestido carmesí se movió con el viento mientras hablaba con una voz melodiosa. Fortifiquen esta posición y manténganse firmes. Siord, seres, conmigo. Reclamaremos esta ciudadela, en nombre de la reina. Jade Senior suspiró nuevamente, se enderezó su oscura túnica y saltó al árbol caído. Al mismo tiempo, Lady Sashen saltó hacia abajo,
El tronco era de varios metros de alto, incluso tendido de lado, así que Ben no la vio aterrizar en el agua poco profunda, solo escuchó el chapoteo. Un momento después, dos santos se unieron a las hijas de Kison en el borde del claro. Uno de ellos era la hermosa arpía que Rain había visto antes, el otro era el canino de 3 cabezas. Por lo que sabía, ambos eran descendientes de los clanes legado menores, como Tamar, y habían alcanzado la santidad junto con Lady Seisan como miembros de su grupo. Pronto, los 4 santos desaparecieron en dirección a la colina distante. Y unos momentos después, la colina de repente se movió, agitándose lentamente y desplegando sus inmensos miembros. Ben la observó con horror por un momento, luego se obligó a apartar la mirada y bajó la cabeza. Resulta que el gran demonio no se había estado escondiendo detrás de la colina. Era la colina, una bestia gigantesca que había estado dormida en medio del vasto claro y ahora despertaba al olor de las almas trascendentes. Rain respiró temblorosamente y pensó en los 4 valientes santos. Que el dios de las bestias los ayude desde más allá de la tumba. El Quan Swan parecía tener un vínculo cercano con las bestias y la caza, así que pensó que esta oración sería adecuada. Ben consideró rezar por sí misma, también. Estaba bastante segura de que si Lady Sashen fallaba en conquistar la ciudadela y perecía, el resto de la fuerza expedicionaria también perecería. Bueno. Al menos tenía a su deidad oscura personal a quien rezar. Capítulo 1922. Ahora que la terrible marcha había terminado, la agotada fuerza expedicionaria se encontraba en una posición un poco mejor. El claro inundado les ofrecía protección desde un lado, lo que significaba que al menos no serían rodeados. Con eso, el ejército pudo organizarse en una formación de batalla estable. Era verdaderamente un milagro de perseverancia y disciplina que hubieran logrado mantener cierto orden y evitar ser diezmados por el enemigo mientras luchaban por abrirse paso a través de la jungla infernal. Pero los ejércitos no estaban diseñados para luchar mientras avanzaban. Finalmente, al llegar a su destino, el ejército de Son se detuvo y se desplegó a lo largo de los bordes del claro inundado, construyendo una línea de batalla adecuada. Tenía 2 capas, de modo que las unidades delanteras pudieran retroceder y dar paso a tropas frescas, para luego volver a rotar tras un periodo de descanso. También se estaba organizando rápidamente un hospital de campaña detrás de las 2 capas. Para entonces, los valientes santos ya habían derribado a los aterradores depredadores que se lanzaron contra la fuerza expedicionaria desde los flancos durante la marcha. Esos eran los verdaderos señores de los huecos, antiguas abominaciones de rango superior. Por suerte, eran muchos menos que los santos, por lo que los campeones del ejército humano pudieron unirse y abatir a cada uno de los monstruos en grupos de 3 o 4. Muchos estaban heridos, pero ninguno había muerto aún, aunque la situación podría haber sido diferente de no ser por Lady Seisan y la princesa El, quienes habían masacrado a los señores de la jungla escarlata en su camino hacia la ciudadela. Ahora, los santos estaban libres para tomar posiciones frente a la línea de batalla, sirviendo como pilares y anclas de esta. En cualquier caso, la situación del ejército de Son, aunque seguía pareciendo una pesadilla infernal, era mucho mejor que antes. Sin embargo, también era mucho más peligrosa que antes, ya que su destino ahora dependía del éxito de Lady Sashen y su grupo. Si el gran demonio que protegía la ciudadela triunfaba, entonces todas las ventajas obtenidas por la fuerza expedicionaria se convertirían en cenizas. El demonio atacaría la formación de batalla por la retaguardia, y serían devorados desde ambos lados. Claro que, primero, el ejército tenía que sobrevivir lo suficiente para saber quién prevalecía en la batalla por la ciudadela. Todo estará bien. Sí, definitivamente, pensaba Ben mientras observaba con aprensión la marea de criaturas de pesadilla que se acercaba, tratando de convencerse de que los preparativos actuales del ejército de Son no parecían una última defensa heroica. Perdidos en un infierno olvidado por Dios, sofocados por el calor sofocante, con su retaguardia presionada contra el territorio de un gran demonio, y enfrentándose a una interminable marea de criaturas de pesadilla. Eso definitivamente sonaba como material de una balada inspiradora y conmovedora que se cantaría a lo largo de los siglos. Pero Ben no quería que le cantaran, prefería sobrevivir. Los héroes eran muy admirables, pero también estaban muy muertos. Ella no aspiraba a convertirse en heroína. Maldita sí. Arqueros. La 7ª legión estaba en primera línea, preparándose para chocar con la vanguardia de la horda de pesadilla. Las hermanas de sangre, alrededor de una docena, eran muy visibles entre los centuriones con sus ropas rojas y su belleza impactante. Verlas daba confianza a los soldados, y eran estas mujeres quienes comandaban la legión en ausencia de Lady Sashen. Así que la voz que llamó a los especialistas en ataques a distancia para desatar su furia sobre la horda que se acercaba era bastante melodiosa, haciendo que la escena sombría pareciera menos horrible. Ben tensó su arco, apuntó y soltó una flecha. Con lo numerosas que eran las criaturas de pesadilla, uno pensaría que no tendría que apuntar muy bien para golpear algo, pero lamentablemente, ese no era el caso. Como sus flechas no eran lo suficientemente poderosas para atravesar las pieles de las abominaciones, tenía que darles precisamente en un punto débil. Es por eso que la horda no se vio frenada en absoluto por la devastadora lluvia de flechas, proyectiles varios y habilidades de aspecto desatadas por el ejército humano. Era como si arqueros mundanos lanzaran flechas contra caballería fuertemente armada. Algunas abominaciones tropezaron y cayeron, pero la mayoría permaneció ilesa. Peor aún, las criaturas de pesadilla no se intimidaron en lo absoluto por esas pérdidas.
Poco después, chocaron contra la formación de batalla. Ben siguió disparando, tratando de mantenerse estable sobre el suelo tembloroso. Frente a ella, la marea de monstruos rompía contra los santos, los rodeaba y alcanzaba la primera línea de la séptima legión. Tamar y Ve estaban delante de ella, rodeados por los guerreros despertados de su centuria, que estaba en peor situación que la mayoría porque carecía de un ascendido, pero afortunadamente estaba bien posicionada. A cierta distancia de ellos, el santo cuya forma trascendente era la de un gigantesco reptil se alzaba por encima de la inundación de criaturas de pesadilla. Bajaba su cuello y cerraba sus mandíbulas, destripando a varias de ellas al mismo tiempo, luego barría con su larga cola de lado a lado, aplastando a más. Una bestia especialmente grande saltó sobre su espalda, pero el reptil tiránico simplemente cerró sus mandíbulas una vez más, agarrándola y lanzando el cadáver sangrante a cientos de metros con un brusco movimiento de cabeza. Luego, dejó escapar un rugido escalofriante y se lanzó más profundamente en la horda de abominaciones. El arco es inútil. Ahora que las criaturas de pesadilla se habían acercado, le era más difícil acertar algo con una flecha. La situación podría haber sido diferente si estuvieran en un campo abierto, pero la jungla bloqueaba su línea de visión, mientras que el denso dosel le impedía disparar por encima de las cabezas de sus compañeros. Maldiciendo, Ben despidió a la bestia de presa y dejó que su tatuaje de serpiente se convirtiera de nuevo en una tachi negra. Apretando los dientes, dejó a Fleur y avanzó hacia adelante. Cortar, apuñalar, bloquear, esquivar. Las malditas criaturas de pesadilla eran demasiado fuertes. Apenas podía cortar su piel, y le tomaba docenas de golpes derribar a una sola. Rain misma, sin embargo, estaría muerta o lisiada con solo recibir un golpe, lo que hacía la situación increíblemente aterradora, hasta el punto de que sentía náuseas. El aire húmedo estaba impregnado por el terrible hedor de la sangre, y dondequiera que miraba, solo veía terribles fauces, colmillos afilados y ojos frenéticos. A su alrededor, los despertados se unían en pequeños grupos, cada uno luchando contra una sola criatura de pesadilla. Ben misma estaba luchando junto a Tamar y Ve, los tres compartiendo un entendimiento tácito sobre cómo lidiar con los temibles enemigos. Su corte tal vez no llevaba mucho tiempo junta, pero Tamar era una líder competente, mientras que Ben era muy experimentada a pesar de haberse despertado recientemente. Así que, desde el punto de vista de los demás, simplemente era extremadamente competente en todo lo que hacía. Era una feroz luchadora, una buena compañera de batalla, y también algo así como mentora para sus tres compañeros, un poco más jóvenes, en muchos asuntos prácticos. Sin mencionar su increíble habilidad para sobrevivir en la naturaleza y hacer que su corte y ella estuvieran cómodos en cualquier entorno. Toda la centuria se reunió alrededor de su pequeña corte, resistiendo la inundación de criaturas de pesadilla con una resolución desesperada. Horrendos cadáveres de abominaciones caían al suelo. También caían cadáveres humanos. Ríos de sangre fluían, filtrándose en el agua poco profunda del claro inundado y tiñéndola de rojo. A lo lejos, la gigantesca figura del gran demonio se movía, sus pasos haciendo que el agua roja se agitara en olas espumosas. Capítulo 1923. Solo, muere, maldita sea. Ben retrocedió tambaleándose, apoyando la hoja de su tachi con una mano para bloquear el aguijón descendente. Su velocidad era tal que apenas había logrado reaccionar a tiempo, y su fuerza era tan terrible que fue lanzada hacia atrás varios metros. Sus brazos se sentían entumecidos. Cuando luchas contra criaturas de pesadilla de un rango superior, bloquear no era realmente una buena idea. Pero esa maldita cosa era tan rápida que no había tiempo para moverse. Afortunadamente, había hecho su trabajo. Un segundo después de que Ben fuera lanzada, la Sueyander de Tamar descendió sobre la cola de la abominación, golpeando con precisión en el punto donde su armadura ya había sido rota. El aguijón seccionado cayó al suelo en un torrente de sangre fétida, y la monstruosa criatura se giró amenazadoramente hacia la joven centurión, lanzando sus garras hacia adelante a una velocidad fulminante. Tamar no tuvo tiempo de desengancharse y esquivar a un lado, simplemente pisó en el aire y saltó por encima de las garras, luego lo hizo de nuevo. Esta vez, la plataforma invisible parecía estar situada perpendicular al suelo, por lo que lanzó su cuerpo de lado en lugar de hacia arriba, retorciéndose y aterrizando en un deslizamiento. La criatura de pesadilla ya estaba lanzándose sobre ella, pero en ese momento, Rey, a quien no había notado por estar cegada por el dolor, saltó sobre su caparazón y clavó su espada en su ojo. La abominación convulsionó y cayó, moviéndose débilmente. Todavía estaba viva, pero completamente aturdida. Los tres despertados se lanzaron hacia adelante y desataron una andanada de ataques, finalmente terminándola. Los tres jadeaban, apenas soportando el agotamiento, y eso a pesar de las ocasionales infusiones de resistencia de Fleur. El resto de los soldados estaban en peores condiciones. Rain tembló, notando que otra criatura de pesadilla ya se dirigía hacia ellos. ¿Cuántas más? El suelo ya estaba cubierto con tantos cadáveres que era difícil ver el musgo escarlata debajo. No podían continuar mucho más. Afortunadamente, en ese momento, la familiar y reconfortante voz de la hermana de sangre les llegó como la melodía más hermosa del mundo. Séptima Legión. Retirada. Su turno en la primera línea había terminado, al menos, este turno. La legión se retiró de manera ordenada, y al mismo tiempo, otra brigada avanzó entre sus filas. Pronto, sus espaldas ocultaron el campo de batalla de la vista de Ben, y ella dejó escapar un suspiro de alivio.
Retrocediendo casi hasta el borde del agua, la séptima legión se detuvo. Los soldados cayeron al suelo donde estaban, conmocionados, exhaustos y cubiertos de sangre. Algunos despidieron su armadura a pesar del grave peligro. El calor era simplemente insoportable, y todos estaban empapados en sudor. Todos estaban deshidratados, por lo que lo primero que hicieron muchos fue beber con avidez de sus cantimploras. Rey no fue la excepción. Después de beber su parte, finalmente se sintió viva de nuevo. Mientras Fleur atendía sus heridas, todas menores, afortunadamente, e infundía vitalidad refrescante, los 3 miembros de la corte que habían participado activamente en el combate cuerpo a cuerpo permanecieron en silencio. Honestamente, estaban demasiado aturdidos por la magnitud y la ferocidad de la violencia, demasiado atontados y cansados para hablar. Incluso Tamar, quien había sido programada por su clan para siempre mantener la compostura, parecía abatida y conmocionada. Al menos, ninguno de ellos había muerto todavía. Lo mismo no podía decirse de la mayoría de las otras cortes. El número de criaturas de pesadilla abatidas era incalculable, pero las bajas sufridas por el ejército de Son también eran numerosas. No es una última resistencia. Ben sabía que no lo era, pero con cada minuto que pasaba, empezaba a parecer más y más como una. La séptima legión había luchado bien durante su primera rotación, y también durante la segunda. Sin embargo, durante la tercera, los soldados cansados empezaron a cometer cada vez más errores. Como resultado, más y más de ellos morían. Acababan de terminar la quinta rotación, y la situación comenzaba a parecer desoladora, no solo para ellos, sino para todo el ejército. Los guerreros de Son estaban desesperados, exhaustos, y lentamente sucumbiendo al miedo. Su moral se desplomó especialmente cuando uno de los santos, el que tenía una transformación que se asemejaba a un león con cuernos y una víbora venenosa en la cola, finalmente cayó, debilitado por incontables heridas, y fue inmediatamente devorado por la marea de criaturas de pesadilla. Así, el ejército de Son perdió a su primer campeón trascendente. Ver morir a un santo fue un shock para todos, no solo porque estaban presenciando la muerte de una leyenda viviente, sino también porque forzó a los soldados a hacerse una simple pregunta. Si incluso los semidioses estaban muriendo, ¿qué esperanza tenían los simples mortales como ellos? Ben lanzó una mirada a su sombra, obteniendo fuerza de ella, luego se volvió hacia el claro inundado y miró a lo lejos con una expresión indiferente. La batalla había sido insoportablemente dura para el ejército, durando una eternidad. No podía imaginar cómo Lady Sashen y su equipo seguían vivos mientras luchaban contra un gran demonio, pero ahí estaban, continuando la devastadora batalla. Aunque la pelea tenía lugar demasiado lejos para discernir las siluetas de las hijas de Kizón, cualquiera en la segunda capa de la formación de batalla podía volverse y mirar el claro inundado para ver la inmensa forma del demonio moviéndose sobre el agua, haciéndola hervir y agitarse. En algún momento, Ren no sabía cuándo, el agua, que antes había sido clara y transparente, se había vuelto completamente roja, como un lago de sangre. Parte de eso se debía a la sangre que fluía desde la orilla donde el ejército de Son estaba luchando, pero la mayoría no tenía idea de dónde venía. Algo brilló en la distancia, y unos momentos después, el eco de un aterrador rugido les llegó desde lejos. El suelo tembló y el lago de sangre se agitó, una ola alta se estrelló contra la orilla baja. Las hijas de la reina seguían luchando contra el gran demonio. Capítulo 1924. En medio del claro inundado, Son Seisan estaba de pie en el agua carmesí, mirando a la gigantesca criatura frente a ella con una sonrisa torcida. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo y espeluznante en la tenue oscuridad de los halos, y su larga trenza ondeaba al viento que había surgido tras el último ataque del demonio. El gran demonio era como una montaña, con su imponente cuerpo cubierto de un erizado pelaje negro. Su forma no era del todo bestial, pero tampoco completamente humana. La criatura era como un abominable simio, con colmillos que sobresalían como acantilados, sus ojos ardiendo con una astucia diabólica y una furia asesina. Blandía un gran garrote hecho de hueso, y cada vez que golpeaba el suelo, todo el mundo temblaba. Sior, la hermosa arpía, jugaba un mortal juego del gato y el ratón con el simio demoníaco, volando alrededor de su cabeza y esquivando apenas sus devastadores ataques. Ceres, el enorme canino de 3 cabezas, estaba en una situación aún más precaria, danzando entre los pies de la abominación y tratando de arrancar pedazos de carne de sus espinillas. Ninguno de los dos había logrado infligir una sola herida al gran demonio. Sin embargo, el demonio estaba sangrando. Abriendo su hocico, la aterradora criatura dejó escapar un rugido ensordecedor y se estremeció, olvidándose por un momento de la molesta mosca y del molesto animal de 3 cabezas. Luego, vomitó una aterradora cascada de sangre. La sangre fluía de su boca, de su nariz, incluso de las comisuras de sus ojos, derramándose en las aguas poco profundas como un río rojo. Eso se debía a que Seisan estaba usando su habilidad despierta. Había tardado un tiempo en surtir efecto, considerando lo poderoso que era su enemigo, pero ella no era impotente. Si acaso, la parte más difícil había sido limitar el área de efecto de su habilidad para no afectar a sus aliados, quienes, de otro modo, compartirían el mismo destino que el demonio. El embriagador olor de la sangre la estaba volviendo loca y, al mismo tiempo, la hacía mucho más fuerte. De pie en medio de un lago de sangre derramada por una gran abominación, Seisan estaba imbuida con un furioso y hambriento poder. Era la amplificación creciente que le otorgaba su habilidad ascendida.
Era en parte gracias a ese poder que había sido capaz de moverse a una velocidad sorprendente para evadir los ataques devastadores del demonio y recuperarse de las terribles heridas que cubrían su cuerpo, manteniéndose viva a pesar de lo vasto que era el abismo entre ella y el guardián de la ciudadela. La segunda razón era su habilidad de transformación. Seisan había poseído la habilidad de convertirse en un monstruo desde que era una joven durmiente, perdida en la oscuridad de la costa olvidada. Por lo tanto, no había adquirido la habilidad de transformarse en otra cosa al alcanzar la trascendencia. En cambio, había ganado la habilidad de transformar a otros. Aquellos a quienes transformaba se volvían más fuertes, y su fuerza podía aumentar su propio poder a su vez. Y finalmente, la tercera razón era la sangre del dios bestia que corría por sus venas, otorgada, ya sea que lo hubiera querido o no, por su madre, la reina del cuervo. Y luego, estaba su defecto. Seisan sonrió y se lanzó hacia adelante, volando sobre el agua roja con velocidad asombrosa. El demonio enfurecido apartó a Sjord de un manotazo y pateó a Ceres con una fuerza devastadora, enviando al gigantesco canino volando como un cachorro diminuto. Ambos santos estrellaron contra el agua poco profunda, sus cuerpos sangrantes y destrozados. Después de eso, ella era el único objetivo de la furia del gran demonio. ¡Ah! El enorme garrote de huesos se estrelló contra el suelo, desplazando toneladas de agua y haciendo que el mundo temblara. Seisan nunca se detuvo, girando y luego saltando con gracia. Antes de que el agua desplazada pudiera empezar a caer, ya había aterrizado sobre la superficie del garrote y corría a través de su superficie, ascendiendo cientos de metros sobre el claro en un abrir y cerrar de ojos. Sus uñas pulidas se transformaron en terribles garras, y el resplandor rojo de sus ojos se volvió furioso y depredador, lleno de intención asesina. Lamentablemente, sabía que no podría matar al gran demonio. Tal vez, si hubiera tenido tiempo para observar y estudiar a la abominación, comprendiendo sus fortalezas y debilidades, y ganando una comprensión profunda de sus poderes y de la forma en que funcionaba su retorcida mente, podría haber tenido una oportunidad. Pero se vio obligada a atacar a ciegas, sin hacer preparaciones específicas, por lo que sus probabilidades eran cercanas a cero. El simple tamaño de la abominación ya era un obstáculo, sin mencionar cada rasgo profano y atributo que esa cosa poseía. Sjord y Ceres estaban gravemente heridos y no volverían a unirse a la pelea. Pero eso estaba bien. Había una razón por la cual Seisan sobrevivió más tiempo que cualquiera que hubiera sido enviado a la costa olvidada. Esa razón era que sabía cómo encontrar una salida de la situación más desesperada, y luego ahogar a sus enemigos en el pozo de desesperación del que había escapado. Ahora mismo, por ejemplo, había pocas posibilidades de derrotar al gran demonio. Por lo tanto, no había razón para intentarlo. En su lugar, su objetivo era simplemente atraer su atención, lo cual ya había hecho, y ganar tiempo. Después de todo, no habían venido aquí a matar a un gran demonio. Habían venido aquí a conquistar una ciudadela. Y mientras Seisan bailaba con la muerte soportando la ira de la terrible abominación, su hermana él se escabullía dentro de la ciudadela para reclamar su portal. El gran demonio levantó su garrote, elevando a Seisan aún más por encima de la superficie del agua. Por un momento, estuvo a la altura de su enorme cabeza, y vio las cascadas de sangre fluyendo de su hocico y fosas nasales. Se estremeció, sintiendo su defecto llamarla desde algún lugar muy profundo en su interior. Seisan se lamió los seductores labios rojos. Ah. Quiero probarlo. Avancen. La maltratada séptima legión avanzó una vez más. Los soldados que retrocedían tropezaban entre ellos, sangrando y apenas manteniéndose en pie. Sus rostros pálidos y ojos hundidos estaban llenos de un terror entumecido. Al llegar a la primera línea, Ben vio un tapiz de cadáveres cubriendo el suelo a donde quiera que miraba. La mayoría pertenecían a las horribles criaturas de pesadilla, pero muchos eran de humanos, algunos espantosamente mutilados, otros extrañamente intactos. Había tantos muertos que la antigua jungla parecía incapaz de tragárselos a todos, su hambre profana satisfecha por primera vez en eones. Maldito sea todo. El ejército Son aún se mantenía firme, pero su punto de quiebre se acercaba. Una vez que lo alcanzaran y la línea de batalla colapsara, se produciría una masacre aún más horrible, y todos serían devorados por las criaturas de pesadilla. Sigan vivos. Avancen, juntos. Por la reina. El grito de Tamar la devolvió a la realidad. Agarrando la empuñadura de su tachi negro, Ben apretó los dientes y se preparó. Un momento después, las criaturas de pesadilla estaban sobre ellos. Desesperado. Es desesperado. No importaba cuánto lucharan, no importaba cuánto mataran, no importaba cuánto murieran, el flujo de abominaciones no terminaría. Y esas criaturas de pesadilla eran el menor de los males. Incluso si la fuerza expedicionaria lograba erradicarlas a todas, los verdaderos horrores de los Hallows llegarían pronto, atraídos por el abrumador olor a sangre. Rain sintió un escalofrío recorrer su columna cuando se dio cuenta de que, en efecto, podía morir hoy. Su sudor se volvió frío y respiró con dificultad. Y entonces, algo imperceptible cambió en el mundo. Era como si el calor sofocante de Godgrave retrocediera un poco, y una brisa fresca acariciara suavemente su piel. Rain no lo estaba imaginando. Pudo ver a sus compañeros soldados reaccionar al extraño cambio también. Incluso las criaturas de pesadilla se vieron afectadas. Su incesante asalto se desaceleró por un momento, y luego se detuvo. ¿Qué?
confundida y luchando por creer lo que veía, Ren observó a las abominaciones. De hecho, se habían detenido y ahora olfateaban el aire, gruñendo y... Casi parecía como si algunas de ellas estuvieran acobardadas. Muy detrás de ella, en el centro del claro inundado, el gigantesco gran demonio cayó sin hacer ruido. Y, al mismo tiempo, Rain se quedó congelada de terror. Los incontables cadáveres esparcidos por la vasta extensión de la jungla se movieron al mismo tiempo. Las criaturas de pesadilla muertas, los humanos caídos, todos se agitaron, se movieron y lentamente se levantaron del suelo. Muy detrás de ella, el gran demonio caído se alzaba desde el agua ensangrentada también, con sus ojos muertos mirando al frente, sin mostrar ninguna emoción. Ben retrocedió un paso, su rostro aún más pálido de lo habitual. La reina. Un momento después, la legión de los muertos cobró vida, desgarrando a la horda de pesadillas. Poco después, la batalla terminó. La reina de los gusanos había llegado finalmente a Godgrave. Capítulo 1925. Lejos, Sunny, en su cuerpo original, disfrazado como el encantador maestro Sanlis, estaba sentado al borde de la isla de Marfil con una sonrisa resignada en el rostro, sufriendo en silencio. Mal. Dita sí. Esto es tortura. Le picaba la nariz. Llevaba lo que le parecía una eternidad picándole, pero lamentablemente no podía rascarse. No podía moverse en absoluto, realmente, porque el Cloud Veil, velo de nubes, se había rasgado sobre el campamento de guerra del ejército de la canción, sumiendo el mundo en una cegadora luz blanca. El campamento se extendía bajo él, pareciendo una ciudad, no había movimiento en las avenidas ordenadas, y las innumerables personas que lo poblaban se habían convertido en estatuas inmóviles. Sus siluetas parecían sombras negras pintadas sobre el difuso telón de fondo blanco, derritiéndose en la intensa radiación. Afortunadamente, eso era simplemente porque sus ojos estaban llorosos, no porque se estuvieran convirtiendo en cenizas. Ahora que la Santa Tiris había salido para acompañar a la fuerza expedicionaria en su misión de conquistar la ciudadela, el campamento principal del ejército de la espada había perdido su protección. Por eso todos se habían visto obligados a aprender a sobrevivir a la mirada aniquiladora del abismo incandescente. Ahora, varias semanas después, la gente rara vez moría cuando las nubes se abrían. Por supuesto, había medidas para alertarlos del peligro inminente con antelación. Sunny no estaba del todo seguro de cómo se lograba eso, pero había incontables talentos en el dominio de la espada, tanto mundanos como despertados. No dudaba de que alguien habría ideado un método para predecir el movimiento de las nubes, aunque las advertencias rara vez llegaban con más de un minuto de antelación, por lo que claramente el método aún requería mejoras. Esta vez, las nubes se separaron mientras Sunny buscaba a Cassie, dejándole sin otra opción que sentarse y esperar pacientemente a que el peligro pasara. Había pasado cerca de una hora desde entonces, y el velo gris finalmente empezaba a mostrar signos de repararse. 10 minutos después, la cegadora radiación finalmente disminuyó, y Sunny se rascó furiosamente la nariz. Ah, maldita sí. Se preguntó si alguien en el Godgrave ya habría muerto por estornudar, luego se levantó y miró a su alrededor. Sunny ya había revisado en toda la isla de Marfil, incluyendo el nivel subterráneo de la Torre de Marfil y los aposentos personales de Cassie. También había revisado cada cabina del rompecadenas y preguntado entre los guardianes del fuego. Nadie había visto a la vidente ciega, lo que solo podía significar una cosa, que estaba desempeñando sus deberes como senescal del gran clan Valor en algún lugar del campamento. A menos que hubiera ocurrido algo fuera de lo común. Frunciendo el ceño, caminó hacia una de las 7 cadenas que anclaban la isla de Marfil al suelo y descendió caminando sobre ella. Sunny se mostraba reacio a liberar su sentido de las sombras aquí, así que su mejor opción era ir a comprobar personalmente. Afortunadamente, el bastión de Valor, la fortaleza de piedra que servía como cuartel general del ejército de la espada y residencia del rey, no estaba lejos. Lo alcanzó en cuestión de minutos y vaciló en la entrada, sintiéndose incómodo bajo las miradas dubitativas de los guardias. La cuestión era: Sunny solo había entrado al bastión acompañado por Nepis o Cassie. Nunca había estado allí solo, y no estaba seguro de si siquiera tenía permitido entrar. Aclarando su garganta, vaciló un momento, se estremeció internamente y se dirigió a los guardias con un tono autoritario. Soy Sir Sandless, comandante de los caballeros de los guardianes ardientes. Apartaos. Los guardias lo miraron un poco más. Finalmente, uno de ellos se burló. Oh, sí. Sabemos perfectamente quién eres. Sir Sanlis. El desprecio en su voz no estaba ni siquiera oculto, pero los guardias se apartaron. Sunny los miró con furia por un momento, luego entró por la puerta. A medio camino del umbral, sin embargo, se detuvo, retrocedió unos pasos y miró al guardia grosero por un instante. Luego, una sonrisa agradable apareció en su rostro. ¿Acaso quieres desafiarme a un duelo? El guardia palideció un poco, tembló y negó con la cabeza lentamente. No. Caballero Sanlis, señor. La sonrisa de Sunny se amplió de manera amenazante. Eso pensé. Con eso, entró en la fortaleza sin mirar atrás. Nepis también había dejado el campamento, por lo que la gente comenzaba a mostrar más valor al demostrarle su desprecio. A Sunny realmente no le importaba, pero empezaba a volverse agotador. Tal vez era hora de darles otra lección de humildad. Pero no ahora.
Suspirando, encontró a la persona más cercana que llevaba los colores del clan Valor y preguntó si Canción de los Caídos estaba cerca. No esperaba realmente una respuesta positiva, pero para su sorpresa, el hombre simplemente asintió y le dio indicaciones hacia una cámara en las profundidades de la fortaleza. La cámara estaba custodiada por varios caballeros, lo que le hizo dudar. Aunque nada se mostraba en su rostro, Sunny sintió como todo su cuerpo se tensaba por un momento y su corazón empezó a acelerarse. ¿Estaban esos guardias ascendidos allí para proteger a Cassie como señal de lo valiosa que era para el clan Valor, o estaban allí para asegurarse de que no pudiera escapar? Había dentro de la cámara una jaula mágica que cortaba sus poderes, similar a la que los dos habían compartido durante un tiempo inolvidable en el Templo de la Noche. Este era el peso de ser un agente doble en una insurgencia regicida. Sunny nunca sabía si estaba a un latido de que descubrieran sus caminos traicioneros. Se detuvo por un momento, luego preguntó con decoro, ¿está dentro la Santa Cassia? Uno de los caballeros lo miró severamente, luego asintió y se giró para golpear educadamente la puerta. «Tienes una visita, mi señora». Al escuchar la respuesta de Cassie, abrió la puerta y dejó que Sunny entrara. La cámara estaba escasamente amueblada, pero era bastante cómoda. Había un suave sofá, varios sillones, una mesa de madera con frutas frescas y refrescos, e incluso una memoria que mantenía el aire fresco, sin mencionar algunas botellas de bebidas del mundo real. Cortinas vermellón se movían ligeramente con el viento, y la luz del sol entraba por una estrecha ventana. Cassie estaba medio sentada, medio recostada en el sofá, su hermoso rostro mostrando signos de fatiga extrema. Una de sus manos estaba caída inerte, mientras que la otra sostenía una copa de plata. Sunny se preocupó por un momento, pero luego determinó que no había heridas en su cuerpo y dejó escapar un suspiro de alivio. Mientras tanto, la vidente ciega giró la cabeza en su dirección. «¿Quién es?», frunció el ceño. «No debería saberlo ya». Luego, pensó, su vínculo mental parecía estar inactivo, lo que significaba que la habilidad ascendida de Cassie estaba suprimida, por alguna razón. Si lo mismo ocurría con su habilidad despertada, que le permitía percibir lo que iba a suceder unos segundos en el futuro, entonces estaría verdaderamente y totalmente ciega. El ceño de Sunny se profundizó. «Soy yo, Santa Cassia. Maestro Sanlis». Lanzó una mirada a sus guardias ascendidos y cerró la puerta sin ceremonias. Eso no evitaría que escucharan su conversación, pero era mejor que nada. Una pálida sonrisa iluminó el rostro de Cassie. «Sunny, qué bueno que estés aquí. Justo estaba pensando en pedirle a alguien que me escoltara de vuelta a la isla de Marfil». Sunny respiró hondo, consideró sus pensamientos por un momento y luego preguntó sin rodeos, «¿Qué te ha pasado?». Pensaba que ya sabía la respuesta. Mirando en retrospectiva, era bastante obvio. Cassie suspiró, luego dejó caer su cabeza en el suave reposabrazos del sofá. Su voz estaba algo cansada, agotamiento de esencia. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.